Creo que este giro hacia un discurso que busca acordar con otros sectores del peronismo e incluso ampliar la discusión hacia las fuerzas de la oposición busca principalmente dos cosas. Y estas son las dos cosas que yo quiero destacar. Por un lado, trata de poner en contexto la situación que se encuentra la clase política hoy en nuestro país. ¿Por qué? Porque los datos extraídos de distintas fuentes y consultoras muestran que una gran parte de la población tiene los mismos niveles de confianza en los políticos que durante la crisis del 2001. Y si bien la situación económica no está todavía en esos niveles, la clase política, desde el más kirchnerista hasta el más macrista, o sea, los dos lados de la, podemos decir, la grieta, entiende que una situación como la del 2001, del que se vayan todos, puede terminar justamente en que haya una renovación completa del arco político. Entonces, la clase dirigente hoy tiene miedo de que les pueda pasar lo mismo que a los que estaban por esos tiempos. Muy pocos políticos sobrevivieron a la crisis, institucional del 2001 en términos de aprobación. Y muchos de ellos, como Patricia Bullrich o López Murphy, volvieron a la política, pero tuvieron que esperar muchos años después de que su imagen negativa se fue lavando, digamos, por inercia temporal. Entonces, bueno, el primer punto por el que Cristina habla ahora de un consenso nacional creo que va un poco por ese lado. Es una cuestión estratégica de autosupervivencia. Les está diciendo a todos los políticos, desde Alberto hasta Larreta, básicamente, si no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, si la situación económica se desbarranca, nos vamos a ir todos. Y me parece que acá también está un poco el segundo punto, que creo que tiene que ver más con la situación económica contextual actual de Argentina. Argentina, bueno, obviamente no tiene mucho margen de maniobra. Efectivamente, al terminar de hablar Batakis, y en su discurso básicamente dijo esto: Argentina, o sea, el Estado Nacional no tiene plata, entonces hay que hacer básicamente un ajuste bastante grande. De vuelta, tiene al FMI otra vez, como en el 2001, presionándolo para llevar adelante planes económicos de ajuste, para llegar a pagar las cuotas de la deuda. La forma de endeudamiento interna, que son los bonos en pesos, está en caída por la falta de confianza en su posibilidad de pago, y está muy presente la inflación, que hoy está en alrededor del 60% interanual. Entonces me parece que el segundo punto tiene que ver un poco con esto. Es una cuestión de realismo político, en donde la situación macroeconómica está mostrando algunas mejorías respecto a números incluso prepandémicos, pero la política monetaria está cada vez más constreñida, y más allá de los ajustes que está llevando el Estado Nacional al recortar muchos de los planes sociales y programas provinciales y municipales que históricamente venían siendo aplicados, la situación realmente no parece mejorar. Entonces creo que en ese sentido la lectura que hace la vicepresidenta es correcta, porque atribuye parte del problema a una cuestión económica, pero sobre todo entiende que es una cuestión política. Es un problema que viene arrastrando la clase dirigente hace un tiempo, que es esta de no generar las condiciones para legitimarse en el poder como fuente de unidad nacional y resolutoria de problemas. Entonces creo que un poco la idea es volver a las bases de lo que es la política a nivel de un Estado nacional, que sería resolver los problemas en base a discusiones y acuerdos entre fuerzas políticas, pero teniendo una visión general como sociedad de hacia dónde tiene que ir esa política. Y la realidad es que hasta que eso no pase y la situación económica se siga tensando, la clase dirigente va a seguir no teniendo la confianza de la población, que es lo lógico, digamos. Y bueno, entonces, en la misma línea también de lo que vengo comentando, Cristina también mostró algo de apoyo al presidente, que también es un giro, podríamos decir, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque salió a respaldarlo después de la salida de Guzmán. Y en este sentido me parece que Alberto también dijo algo parecido, es decir, ambos coincidieron en que Guzmán había salido de una forma abrupta y sin siquiera haberlo consultado con el presidente. Entonces podríamos decir que los discursos apuntaron un poco a unirse contra Guzmán, y la realidad es que, bueno, la salida así tan abrupta de Guzmán trajo un pequeño revuelo a un mercado ya bastante alborotado. Pero lo interesante para señalar acá es que ambos, tanto el presidente como la vice, salieron a pronunciar un discurso bastante similar después de varias reuniones que mantuvieron en los últimos días. Porque, bueno, tanto Massa como Alberto y Cristina estuvieron reunidos en reiteradas ocasiones durante la semana pasada para reorganizar el gabinete después de la salida del ministro de Economía, y se ve que también se ocuparon de reorientar un poco los discursos de cada uno. Cristina, como digo, se mostró mucho más moderada, dio guiños hacia la oposición de formar acuerdos. Incluso esto ya había dado un pequeño guiño en la semana, cuando Guado de Pedro pidió acuerdos básicos con la oposición, y Alberto dejó ver que estaba bastante molesto con la forma en que había salido su ministro favorito, y dio lugar así a una conexión con el discurso de Cristina. De hecho, algo curioso es que ambos hablaron de que la salida de Guzmán fue, lo digo en estas palabras porque fue lo que usaron,
una irresponsabilidad institucional y política. Así que parece que incluso se pusieron de acuerdo hasta para usar el mismo término. Exactamente, demasiado de acuerdo. Claro. No les creo, perdóname, no les creo. bueno, eso ya es algo más subjetivo, pero sí, claro, es verdad obvio, ¿sí? que se hicieron, que concordaron demasiado, bastante los discursos, y es algo que no estaba sucediendo. Bueno, y como es costumbre en esta columna, tenemos que opinar de todo lo que pasa en la política, aunque esto pase en la otra punta del mundo, y por eso esta vez nos vamos a ir hasta Sri Lanka, un país que, por si nunca lo habían escuchado nombrar, está ubicado al sur de la India, casi a la misma altura que Malasia, obviamente, bueno, el continente asiático. ¿Y por qué estoy hablando de Sri Lanka? Porque, bueno, nos toca hablar de este país porque en las redes sociales se viralizaron videos y fotos donde se veían miles de personas irrumpiendo en el Palacio Presidencial, usando la pileta del presidente, durmiendo incluso en la cama presidencial, e incluso se conocieron fotos donde aparecían distintas personas dándose la mano en los sillones donde normalmente el presidente recibe a representantes internacionales. Entonces, bueno, para resumir, ¿cómo terminó Sri Lanka de esta manera? Podemos decir que son 3 los puntos para destacar. Primero y principal, la mayoría de las protestas que comenzaron aproximadamente en abril apuntan a culpabilizar a una familia, que es la familia Rajapaksa, que viene gobernando de manera directa e indirecta desde el año 2005. Mahinda Rajapaksa fue quien en el 2009 terminó con una guerra civil, este es el expresidente, no es el que está ahora, pero terminó con una guerra civil que venía en Sri Lanka desde 1983 y logró conformar una especie de hegemonía política interna que rápidamente fue cuestionado por utilizar el Estado en beneficio de negocios familiares. Incluso, bueno, tuvo un escándalo bastante grande cuando una de las sobrinas de Mahinda le encontraron cuentas en paraísos fiscales el año pasado, y esto generó también una oleada bastante grande de protestas. El segundo punto tiene que ver con que, obviamente, la pandemia terminó causando una caída muy abrupta del turismo, que es una de las industrias clave para la entrada de dólares que tiene Sri Lanka. Entonces hizo obviamente que la entrada de divisas extranjeras cayera muchísimo. Y el tercer punto, y es uno bastante importante, es que Sri Lanka está económicamente quebrado. Dejó de pagar su deuda externa, están teniendo muchísimos problemas para importar combustibles y alimentos, lo que hace que obviamente los precios de estos productos se hayan disparado al interior del país, y encima una política que fue clave para terminar de destruir la industria alimentaria de este país. ¿Por qué? Porque, bueno, el año pasado el actual presidente de Sri Lanka, que es el hermano de Mahinda, el que venimos nombrando, el actual se llama Gotabaya Rajapaksa, respaldó la prohibición de fertilizantes químicos, haciendo que los cultivos en ese país se encarecieran aún más y se disminuyera y ralentizara más su producción. Esto me parece que, bueno, quizás es algo que se podría haber discutido, pero me parece que en el contexto en el que se hizo internacional, en el que todo el mundo está sufriendo desabastecimiento e inflación en productos alimenticios y combustibles, por la guerra en Europa, esto terminó haciendo más estragos en este país. Entonces, bueno, la combinación de 2 décadas de gobierno de una sola familia que priorizó los negocios familiares antes que la economía nacional, la caída de la industria turística por la pandemia y determinadas decisiones políticas en contextos incorrectos, terminaron haciendo que tanto el presidente como el primer ministro de Sri Lanka hayan renunciado. Bueno, eso lo explico un poquito como punto aparte, pero ¿por qué hay un presidente y un primer ministro en Sri Lanka? Bueno, porque tienen un sistema semipresidencial donde hay un presidente electo directamente por el pueblo, como hacemos nosotros, y un primer ministro electo por el Parlamento, como sucede en el Reino Unido, y bueno, son estos dos las cabezas del gobierno. Ambos tuvieron que renunciar, ambos se cree que escaparon del país ante semejante, oleada de gente que estaba ingresando a los edificios gubernamentales, y bueno, la verdad que la situación está bastante incontrolable y no se sabe qué puede pasar. Por ahora se supone que, si bien ya el presidente renunció, realmente, oficialmente la renuncia la va a presentar este miércoles, así que bueno, veremos qué pasa a partir de ese momento. La realidad es que esta crisis, además de traernos estas imágenes llamativas de miles de personas usando las posesiones del presidente, también nos trajo la caída de un régimen familiar y la posibilidad de la aparición de un nuevo liderazgo para Sri Lanka. Bien, ¿terminaste? Sí, ahí terminé. Viste que me deja siempre así, me deja con Sri Lanka, punto. Y no me dice, es todo por ahora. Vendeme un brochecito ahí. Me vas a agarrar un día absolutamente despistada, mirá.
Bueno, Porque yo en realidad estaba pensando justamente que, a ver, que ahora nos volvemos volvemos a charlar, volvés a hacer tu columna, yo te metí algo nomás, pero volvés a hacer tu columna el próximo miércoles, así que seguramente vas a tener mucho tema, dado que está el lockout convocado por la gente de la agrícola, y va a haber justamente a las 10 de la mañana van a empezar las manifestaciones en Azul, Guajó, San Pedro, Chivilcoy, Tres Arroyos, La Serma, Chascomún, Santa Rosa y Guaminí, por lo menos. Así que seguramente vas a estar comentando y dando tu opinión al respecto, ¿no? Sí, seguramente el viernes vamos a tener esa marcha. El miércoles, perdón. Sí. Que bueno, ya la había, creo, hace como un mes la vienen preparando. Y bueno, la realidad, no recuerdo si esto lo comenté en algún momento, pero una de las cosas más llamativas es que siempre estas marchas, que son de sectores, si se quiere, más acomodados, o que no son movimientos sociales que reclaman planes sociales, que por lo general son estos sectores, no sé, de campo, que reclaman cuestiones como por ejemplo cuando fue lo del impuesto a la renta inesperada, cosas así, suelen hacer las marchas los fines de semana, los sábados, los domingos, como para mostrar, bueno, que no quieren entorpecer la vida cotidiana, todo eso. Es notorio, sí, que lo hagan un miércoles, digamos, es un cambio de estrategia y muestra un poco esto, que la situación está tan al límite, digamos, o por lo menos ellos lo ven así, que es necesario cambiar un poco la modalidad. En realidad, porque lo que hacen es, digamos, más allá de la manifestación y esto, en este caso lo que hacen es un lockout de comercialización. No va a haber comercialización, por eso lo tienen que hacer un día de semana. Sí, bueno, también están abiertos los fines de semana los comercios, digo, pero me parece que muestra un poco una forma de estrategia distinta a la que se adopta normalmente, porque también va a haber un acompañamiento en forma de marchas, digamos, no va a ser solo esto. Pero bueno, sí. El miércoles lo seguimos conversando, entonces, Nehuen. Dale. Nos volvemos a hablar. Muchas gracias, hasta la próxima. Vamos a un temita musical mientras voy llamando al próximo invitado y ya volvemos, ¿no?